Buenos días chicos, buenos días, otro día más en el que estamos juntos estudiando las profundidades de la Biblia, de la palabra de Dios por medio de estos devocionales. Vamos a adentrarnos rápidamente en el devocional de hoy. Vamos a continuar estudiando el Proverbio 4, un proverbio que ya hemos comenzado a estudiar, donde Salomón nos dice muchos beneficios acerca de la sabiduría, que es el título del proverbio. Hoy vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Así que para poder empezar, vamos a acercarnos al Señor en oración y vamos a pedirle que Él nos guíe, nos ilumine, nos dé entendimiento y también exaltarle y dejarle también a Él nuestras cargas, cualquier cosa que en este momento te pueda estar distrayendo. Vamos a orar entonces. Padre amado, bendito Señor, Salvador, Dios, eres grande, eres bueno, Señor, eres poderoso, eres el Rey de Reyes, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener aquí tu palabra, Señor. Tenemos tu voz, tenemos tu corazón, tu mente, Señor, aquí escrita en nuestras Biblias. Ayúdanos verdaderamente a atesorarla, Señor, a obedecerla, a amarla, a compartirla también, mi Dios. Ahora, específicamente, Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes a dejar a un lado, Señor, cualquier cosa que pueda estar preocupándonos, cargándonos, o cualquier cosa que esté en nuestra mente, de cosas que tenemos que hacer más tarde, o cosas que hemos hecho, Señor. Ayúdanos a quitar todos esos recuerdos o problemas o cualquier cosa que esté en nuestra mente y ayúdanos a enfocarnos con nuestra alma, con nuestro corazón y con nuestra mente, con nuestro entendimiento, solamente en tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, con claridad mediante tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque también has mandado tu Espíritu Santo que nos puede iluminar y podemos, Dios, entender hoy tu palabra mediante la intervención del Espíritu Santo. Bendice a los adolescentes y jóvenes que están en sus casas, Señor, leyendo la palabra junto a mí y ayúdanos a también tener un buen día en lo que queda, Señor, de este día. Gracias, Señor, alabado seas tú por siempre y siempre, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Listo, entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 19 del capítulo 4. Lo leo, dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Bueno, chicos, aquí en estos versículos que hemos leído, la verdad es que yo lo leí cuando estaba estudiándolo muchas veces, así que yo te animo a que le pongas pausa al video y que lo leas por tu cuenta las veces que sean necesarios, porque hay mucho que aprender de estos versículos. Pero esta mañana me quiero centrar específicamente en algunos puntos que vamos a ir viendo en el desarrollo de este devocional. En general, en el capítulo 4, Salomón nos anima a lo largo de todos los versículos leídos a seguir el camino de la sabiduría, es decir, a escoger el camino correcto, el camino de la sabiduría. Él nos anima a que seamos sabios y busquemos el consejo de la palabra de Dios. Lo dice en el versículo 13, dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, dice. En otras versiones también encontramos el mismo versículo, el versículo 13, pero en vez de utilizar la palabra consejo, utiliza la palabra
corrección o la palabra instrucción. Entonces vamos a tener esto en mente mientras estamos reflexionando en lo que nos dice aquí Salomón, ¿sí? Instrucción, disciplina, corrección, consejo. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice entonces con esto en mente? Dice, retén la disciplina o retén el consejo o aférrate al consejo o a la disciplina o a la corrección. Aférrate, no la dejes, guárdala porque eso es tu vida, es lo que te está diciendo hoy Dios por medio del proverbio de Salomón. Y qué difícil es cuando sabemos que debemos de seguir la corrección, la disciplina del Señor por medio de su palabra. Al decir consejo no es como que yo le dé un consejo a mi amiga o que mi amiga me dé cualquier consejo a mí o que tú le puedas dar un consejo a tu amiga. No se está refiriendo a ese tipo de consejos, en sí se está refiriendo a la palabra, ¿no? Que el Señor es nuestro mejor dador de consejos, digamos así. Y todo lo que está escrito en su palabra, nosotros lo debemos de obedecer porque es, uno, porque el Señor lo quiere y dos, porque es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, aferrarnos a la palabra del Señor y obedecerla al punto en el que dice, guárdala porque eso es tu vida. Y qué difícil es, decía hace un momento, cuando el Señor nos dice cosas que debemos de dejar, pero esas cosas son las que más nos gustan hacer o son esas cosas a las que nosotros estamos aferrados. Son cosas que de repente estamos tan acostumbrados a hacerlas que ni siquiera nos damos cuenta que están mal. En tu mente, me imagino que tú debes estar pensando en algunas cosas que tú haces cotidianamente y te invito a que analices tu día a día, qué cosas haces, cuáles son tus costumbres, tus prioridades, en qué te gusta pasar el tiempo, en qué te gusta hacer cuando tienes tus ratos libres, en qué inviertes tu tiempo y qué de todo lo que has analizado y qué de lo que has buscado en tu día así con detalle encuentras tú que al Señor no le agrada o que su palabra dice que hagas lo contrario o que dejes esa costumbre que tienes. Si yo hago ese análisis conmigo, voy a encontrar muchas cosas que aún debo de dejar y seguir el consejo de la palabra de Dios. Yo te invito a que hoy puedas hacerlo. Date un tiempo y deja que el Espíritu Santo te muestre y que el Señor te muestre qué es lo que Él quiere que tú dejes por medio de su palabra. Estudia su palabra y yo estoy segura que vas a encontrar cada día que tú vayas leyéndola y cada día que vayas estudiándola un consejo o una disciplina o una corrección nueva cada día. Y así el Señor va a ir perfeccionando tu carácter, va a ir perfeccionando tu vida conforme a su voluntad y conforme a su palabra también. Me gustaría que hagamos este contraste entre el versículo 13 y el versículo 14. Aquí yo lo resalté en mi Biblia también para que llame mi atención cada vez que yo lea esta parte. Mira, versículo 13 dice, retén el consejo. ¿Y qué dice la siguiente palabra? No lo dejes. Ahora nos vamos al versículo 15, perdón, no era 14. Al versículo 15 dice, déjala, no pases por ella. Hablando de la vereda de los impíos. No, tenía razón. Desde el versículo 14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa de largo. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 13, retén el consejo, la sabiduría, la disciplina, la corrección y dice, no la dejes, aférrate a ella, no la sueltes, no la dejes, no empieces a cuestionarla y a decir, sí, pero de repente Dios no quiso decir esto y a buscarle ahí tu beneficio. Eso no debemos hacer con la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara y no tratemos de sacar provecho de una mala manera. Sigamos y obedezcamos la palabra de Dios tal cual es, tal cual lo dice. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y todos los cristianos luchamos con eso. Todos los hijos del Señor tenemos aún cosas que cambiar y cosas que corregir. Estamos en ese proceso de santificación. Entonces, mientras que Salomón nos dice en el versículo 13 que no dejes la corrección, que no dejes el consejo de la palabra de Dios, en el versículo dice que dejes, que te alejes, que pases de largo por el camino de los impíos. Aquí tenemos
muy claro y muy práctico algo que tenemos que hacer en nuestras vidas desde este momento que conoces qué es lo que tienes que hacer. Entonces yo te animo otra vez a que te tomes un tiempo y que busques qué cosas son las que tienes que dejar y qué cosas son las que tienes que empezar a obedecer. Y la palabra del Señor dice también en el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Esa va a ser nuestra meta, digamos, cada día. Seguir el camino de los justos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Y dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez nuestro carácter, nuestra vida espiritual, cada vez dice va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú ahorita estás desanimado porque te ves frente al espejo de la palabra de Dios y dices, rayos, hay un montón de cosas que tengo que corregir aún, tengo que entregarle al Señor esta área de mi vida, aún no he dejado este pecado que me tiene atado y otras cosas que has identificado que estás haciendo mal, dice que yo te animo, en vez de desanimarte, a que en vez de decir, rayos, no, estoy todo mal, qué malo soy, algo así, te pongas en práctica y empieces a corregir esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor. Lo vas a poder hacer. Dice que va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si te desanimas, es un buen indicio porque eso significa que has reconocido que hay cosas que aún debes de cambiar. Si escuchando esto y leyendo la palabra de Dios no has identificado nada que debas de cambiar y que corregir, entonces te animo a que verdaderamente conozcas al Señor y conozcas su palabra, porque si no sabes qué es lo que Dios dice, si no conoces al Señor, si no conoces su palabra, entonces ¿qué vas a corregir? Dice que te acerques. Entonces, si es que no estás leyendo la palabra, si no estás haciendo tus devocionales, si no estás haciendo tus estudios, si no te estás congregando en las reuniones de la iglesia, si no estás aprendiendo, escuchando mensajes, teniendo buenas conversaciones acerca de la palabra del Señor, si no estás memorizando versículos, entonces lamentablemente nunca vas a tener ningún consejo de ella para seguir. Tu vida va a seguir siendo infiel y desagradable al Señor. Y es duro lo que te digo, es muy doloroso, es muy triste ver a tantos cristianos que el día de hoy no buscan la palabra de Dios como su consejo en sus decisiones y toman decisiones terribles que los pueden llevar incluso a cometer pecados atroces o que los pueden llevar hasta la muerte incluso. Entonces, toma la importancia de vida lo que el Señor te está diciendo hoy. Retén el consejo. Si no estás recibiendo consejo porque no estás estudiando la palabra de ninguna manera, empieza por ahí. Ese es el primer consejo que la palabra misma te va a dar. Escudriña las escrituras, escudriña la palabra, estúdiala, ámala, como amas más cualquier cosa. Imagínate lo que más amas, tu amor por la palabra de Dios y por conocerlo verdaderamente tiene que estar por encima de todo, de todo. Entonces, chicos, después de haber hecho este análisis introspectivo, te dejo aquí algunas preguntas que puedes responder tú solo en casa. Dice, ¿buscas consejo antes de tomar decisiones? Consejo de la palabra de Dios. Estoy escuchando a muchos de ustedes aún no sabiendo qué decidir acerca de su futuro, de su carrera, de las universidades. Bueno, el primer lugar en el que deben de buscar consejo es en la palabra de Dios. Es la mejor consejera, es la mejor fuente de consejos verdaderos y consejos que te van a ayudar verdaderamente a tomar buenas decisiones, ¿no? Pero también puedes buscar consejo en personas que también amen al Señor. Busca consejo en tus líderes espirituales, busca consejo en tus padres también, en el pastor. Yo te recomiendo que no busques consejo en personas que no aman al Señor, personas que no buscan agradarle, porque no te van a dar un consejo sometido a lo que Dios dice en su palabra. Entonces ten cuidado con tus consejeros y con las personas a las que estás acudiendo. Otra pregunta entonces, ¿estás dispuesto a aferrarte al consejo aun cuando este consejo, esta respuesta no sea lo que quieres o no sea lo que esperas? Ay, ahí viene lo difícil, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice,
deja de hacer esto o no hagas esto, aléjate de esto, y eso es justo lo que más te gusta hacer. Y tienes que cortarlo de raíz. Y qué difícil es. Porque de repente sería muy fácil si la palabra de Dios dice, no seas chismoso. No hay que ser chismoso. Y tú eres una de esas personas a las que han tenido malas experiencias con el chisme y odias el chisme. Entonces, qué fácil es seguir esa instrucción. Pero ¿qué hay cuando la palabra te dice y te confronta y verdaderamente ves algo que a ti te gusta hacer o que de repente no lo haces consciente, sino que sabes que está mal, pero que no puedes dejar de hacerlo hasta ahorita y la palabra de Dios te está diciendo, déjalo, 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 y no puedes y no puedes? Qué difícil es ahí actuar verdaderamente y dejarlo. Hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la lectura de su palabra, y hay que buscar ayuda también a personas maduras para que nos den con sus experiencias también, con su conocimiento de repente un poquito más amplio que el tuyo, te puedan ayudar y guiar siempre a la luz de los consejos, de la disciplina, de la corrección, de la palabra de Dios. Y el último mensaje, la última pregunta, dice, ¿has madurado lo suficiente como para aceptar la corrección? Esto es algo bien difícil de lograr. Yo me acuerdo cuando mi hermana era chiquita, era bien chiquita la verdad, que tendría 3 o 4 años, y ella estaba como en ese proceso de aprender inglés. A veces ella venía diciendo, no sé, en vez de decir table a la mesa, decía, no sé, imagínate, voy a inventar ya porque no me acuerdo un ejemplo, decía, no sé, table, 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 table. Entonces venía mi mamá y le decía, no, eso no se dice table, se dice table. Y Mariana pequeñita decía, ya, yo lo sé, pero yo lo quiero decir table, yo le voy a decir table. Entonces, y hacía lo que quería prácticamente. Y eso es parte totalmente de la inmadurez. Cuando uno llega a un punto en el que es lo suficientemente maduro y humilde y receptivo para recibir la corrección con humildad, con madurez y verdaderamente lograr el cambio, quiero decirte que si lo has logrado, vas por un muy buen camino. Pero si eres de esas personas a las que les cuesta mucho aceptar la corrección y es como que, ok, gracias, ¿no? Como, mira, yo he visto que por ahí viene alguien y te dice, hay esto que no es correcto, o que quiere exhortarte y decirte, mira, esto no le agrada al Señor, y tú eres las personas que se cierra y dices, perdón, pero no me juzgues, o ok, gracias, ya yo lo veré, yo lo resolveré. Esto es un signo de inmadurez. Si es que ves que tus padres se acercan a ti y tratan de corregirte, quieren corregirte, y tú reaccionas de esa manera, ten cuidado, es un signo de inmadurez. Y yo sé que la adolescencia es una edad difícil en la que esto pasa mucho, ¿no? Eso que queremos rebelarnos y desobedecer la autoridad y algo así. Pero como cristianos, independientemente de tu edad, de la adolescencia, juventud, adultez, niñez, independientemente de eso, nosotros estamos llamados a obedecer la autoridad de nuestros padres, de nuestros líderes, pero por sobre todo la autoridad divina escrita en la palabra del Señor. Y si estás en ese proceso, bueno, me gustaría que por favor hoy, ya sea por interno o ya sea en el grupo, puedas escribir y decir y contarnos acerca de un poco de lo que la palabra del Señor ha hablado hoy a tu vida. De repente sientes que aún te falta mucho por madurar como para aceptar la corrección con madurez y con humildad. Entonces nos gustaría orar por ti. Si quieres, como dije en el devocional pasado, siempre cuando uno como reunión se anima unos a otros y dice, mira, yo estoy pasando por eso, oye, mira, yo también, y nos identificamos, crecemos juntos espiritualmente. Entonces, aprovechemos esta plataforma que tenemos ahora que nos podemos conversar en vivo y también coloquemos ahí, chicos, con qué estamos luchando. Lógicamente hay cosas que son muy personales que no las vas a poner en el grupo, pero hay cosas generales que en su edad, en su edad están viviendo prácticamente todos o la mayoría. Entonces, yo te pido, por favor, que utilices la plataforma y que nos edifiquemos unos a otros. Hoy el Señor, creo, ha sido muy claro en su palabra. Es difícil lo que debemos de hacer, pero los beneficios son incomparables, son inmensos. Dios pide que nosotros
tengamos esos corazones mansos, esos corazones humildes, listos para recibir su corrección y buscar su corrección. El cristiano maduro, el cristiano que ama al Señor, quiere que la palabra de Dios lo corrija. Entonces empieza por ahí, ora mucho y también utiliza todas las herramientas que puedas para mejorar tu madurez, tu vida espiritual. Ese constante crecimiento es lo que justo hemos leído hoy, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Busquemos ir en aumento, busquemos el crecimiento espiritual. Nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por ti. La vida espiritual es totalmente independiente y personal. Así que ya sabes, vamos a esperar hoy que escribas algo. Si llegaste hasta acá al devocional, por favor escribe algo ahí y ayúdanos a edificarnos unos a otros también. Que el Señor te bendiga, que te ayude en este proceso tan esforzado de crecer en su palabra. Ten un lindo día, te mando un fuerte abrazo. Adiós.